Jehová sea con ustedes, mis hermanos. Vamos a dar inicio, mejor dicho, vamos a continuar con el tema que habíamos estado tratando. Me permiten poner la presentación que teníamos. ¿Y se acuerdan en qué nos quedamos? ¿Alguien que me pueda apoyar en ese sentido? ¿Se acuerdan? Pues, ¿qué quiere Dios, no? De nosotros, ¿no? Ajá, Vamos a ver ahora cómo íbamos bueno, eso fue lo que entendí, podemos haber reflejado, pues así, ¿no? Las acciones, ¿no? Que debemos llevar a cabo, ¿no? Cómo debemos llevar a cabo estos principios que dijiste, no que dejar de luchar y no rendirse, buscar hacer lo correcto, ser fieles, ¿sí? Y pregonar el evangelio y llamar al prójimo, es amar a Dios. Sí, de alguna manera, efectivamente así es, pero específicamente, bueno, les voy a poner por aquí el texto con el que fue el penúltimo de Eclesiastés 9, 5, 10. Y bueno, así rápidamente para retomar el tema como lo estábamos viendo, aquí nos dice que de lo que nosotros trabajemos, del esfuerzo que pongamos, ese es el tipo de vida con el que vamos a tener, independientemente de si somos aprobados o reprobados de parte de nuestro Dios. Eso es otra cosa. Es decir, Dios nos va a calificar por nuestras acciones pues en nuestra obra espiritual, pero en nuestra obra material, por decirlo de alguna manera, que son nuestra manera de vivir, pues nosotros vamos a decidir cómo es. Y como dice aquí, pues una vez que uno se muere no se lleva nada, todo se queda afuera. Si uno trabajó, pues hay otro que lo disfruta. Así que de todo nuestro trabajo debemos de disfrutar si queremos, y si no, pues es nuestro problema. A final de cuentas, vivamos con alegría o con tristeza, el resultado va a ser el mismo. Si nosotros hemos hecho obras para merecer la aprobación de nuestro Dios, seguramente así será y nos dará la corona de la vida, independientemente si vivimos bien, si gozamos, si sufrimos o como haya sido. Pero aquí dice precisamente que nosotros ya tenemos que estar satisfechos siempre y cuando nuestras obras ya sean agradables a Dios, y que siempre nos mantengamos de esa manera, ¿sí? Entonces, tenemos derecho a disfrutar de nuestro trabajo, de la obra de nuestro trabajo. Me parece un proverbio en el que dice que, o en el Antiguo Testamento en general, que no pondrás bozal al buey que trilla. Es decir, si trabaja, pues tiene derecho a comer. Y Pablo lo afirma así. Entonces, pero ese trabajo, esa parte, recordando ya desde el inicio de este tema, todo es a consecuencia de las decisiones que hemos tomado, y que esas decisiones son nuestra vida. Así que tenemos que nosotros estar muy conscientes de eso. ¿Para qué? Para que dice como en esta gráfica, se cumpla nuestro ciclo de vida del ser humano, que nacimos, crecemos, nos reproducimos y morimos. Y ese es el ciclo invariablemente que se cumple dentro de nuestra vida. En nuestra vida espiritual hay otra cosa y trascendemos, pero nuestra vida material realmente tenemos que, si bien no separarla, pero sí tenemos que ser muy cuidadosos de distinguir bien entre nuestras acciones materiales y nuestras situaciones espirituales. Por eso, bueno, el último texto que leímos me parece que fue Ezequiel 12 del 18 al 19. Dice: hijo de hombre, come tu pan con temblor y bebe tu agua con estremecimiento y con ansiedad, y di al pueblo de la tierra: así ha dicho Jehová el Señor sobre los moradores de Jerusalén y sobre la tierra de Israel. Su pan comerán con temor y con espanto beberán su agua, porque su tierra será despojada de su plenitud por la maldad de todos los que en ella moran. ¿Qué quiere decir esto, mis hermanos? Invariablemente, cuando nuestras acciones son malas, tenemos estas consecuencias. Y lo peor de todo es
que pues a veces esas trascienden aún más allá de esta vida, y eso es lo que tenemos que evitar. No, ciertamente muchas veces se ha ponderado en la evangelización y en los discursos de pastores, etcétera, en que la pobreza, las bondades de la pobreza y del sufrimiento, y que así se logra el reino de los cielos y la aprobación de Dios. Y bueno, invariablemente yo no puedo discutir esa postura, porque claro que por ese medio se puede alcanzar, es decir, en esas condiciones, pero no necesariamente. O sea, eso variablemente es diferente. Lo que sí es bien claro que muchas veces, si nosotros no nos ponemos a trabajar, si nosotros no administramos los bienes que Dios nos da, vamos a tener seguramente una vida no agradable. Y me refiero a esta. Y cuando uno no está contento con su vida, cuando está decepcionado, cuando está triste, amargado, es más difícil la vida. Y hacer las obras, luego a veces no haya uno con quien desquitarse. Y eso... A ver, adelante, sí veo su mano levantada. Adelante, Meche. Me pulsé mal. Me pulsé por error. Ah, bueno. Bueno, entonces vamos a seguir. Aquí nos quedamos. Y yo, precisamente de esto, yo les hacía una pregunta. A propósito de una noticia que se ha extendido en las redes sociales, en los noticieros y todo, y ha causado revuelo, y que fue la posición de una persona, un personaje, pues muy característico, y es el Canelo Álvarez, un boxeador que seguramente lo habrán escuchado en las noticias o de alguna manera. Él acaba de tener su boda religiosa, y por ahí mencionaban que se gastó por ahí cerca de $1 millón para hacer su boda. Y además su vida está llena de excentricidades y de lujos. Y bueno, decíamos, esta persona, ¿cómo ha logrado esa posición social, esa riqueza? Pues, ¿qué cualidades tiene? ¿Cómo lo hace? Por ahí decíamos a punta de golpes, ¿no? Literalmente así ha sido. Ha alcanzado todo a punta de golpes. Y bueno, en ese sentido yo me hacía el cuestionamiento, bueno, ¿y qué de bueno tiene lo que él hace? De bueno para la sociedad. Porque miren, antes de continuar, algo que mencionaba es que nuestra vida también va a transcurrir entre dos extremos. Entre el altruismo y el egoísmo. Caracterizándose el altruismo por la entrega total hacia la sociedad, hacia los demás, y olvidándose de uno mismo. Y por otro lado, el egoísmo es exactamente lo contrario, que es decir, que primero yo, después yo, y luego yo, y solamente yo. Y no importan todos los demás, aún a costa de los demás, busco mi propio bien. Entre esos dos extremos realmente vamos a tener nuestra vida. Y en el altruismo es que se hace todo por la sociedad. Y en este sentido, bueno, es una responsabilidad social también regresar mucho de lo que la sociedad nos da, porque de ella vivimos. Y en ese sentido me preguntaba, bueno, ¿qué le ofrece a la sociedad esta persona? Sin demeritar sus méritos, que los tiene, pero ¿qué realmente le aporta a la sociedad? Porque hacía esta comparación con un campesino, por ejemplo, de los que hay muchos aquí en nuestra tierra, y que viven de una manera pues rayando en la miseria, y ellos producen alimentos. Esas tortillas que nos comemos porque las siembran, las calabazas, el frijol, y con sus manos las hacen brotar, y nosotros las disfrutamos en nuestra mesa y llenamos nuestra panza. Pero el Canelo, ¿en qué nos beneficia? ¿Cuál es el beneficio? Y las condiciones son abismales, ¿sí? Mientras él está en la opulencia total, el otro está prácticamente en la miseria. Fíjense, una boda de $1 millón con lo que comería un pueblo completo. A ver, adelante, Rocío. Pues no sé si esto vaya a sumar, a restar al estudio, pero el Canelo aquí en Nayarit tiene una gasolinera. ¿Sí? La gasolinera es la más barata de todos. Sí. Entonces nada más quería comentarlo, ¿no? Sí, claro, gracias. Precisamente es lo que me estaba susurrando por aquí nuestra hermana Rosalba, de las obras altruistas que hace el Canelo, y estoy de acuerdo, para allá voy precisamente. Pero miren,
Yo les comento esto porque él tiene un talento y ese talento se lo dio Dios y lo llevó al excelso, a lo más que puede alcanzar. Entonces lo ha explotado para su beneficio, ¿sí? Y lo merece, la verdad lo merece porque se ha esforzado. Yo me imagino que él a las 5 de la mañana ya está entrenando y yo a las 5 de la mañana estoy empezando el tercer sueño. Entonces, pues ahí se ve, nota la diferencia, ¿no? Invariablemente. Aparte, bueno, decíamos, ¿qué ofrece? Bueno, decía mi hermana Gloria, que a ella le gusta mucho el béisbol y lo disfruta. Aunque dice, no estoy dispuesta a ir a pagar un boleto de entrada, pero pues si lo veo en la televisión, etcétera, me llena el alma, me distrae, me proporciona un bien, quizás no material, pero sí pues eso es intangible, pero dentro del ánimo. Entonces, eso también tiene un valor según el valor que los demás o que la sociedad le dé a cada acción o a cada cosa. Eso es lo que le va a dar. Entonces, quizás a esa persona le dan muchos valores lo que hace y se los pagan. Entonces, eso es lo que él tiene. Pero no nada más es eso ahí, porque precisamente a eso es a lo que voy, que no se ha quedado solamente con lo de él, sino que parte de ello se ha dedicado a labores altruistas. No sé cuántas, ni viene al caso cuánto, pero sí es necesario mencionarlo porque esa es la administración que se puede hacer dentro de la vida y ese equilibrio que podamos tener entre el altruismo y el egoísmo nos va a dar la herramienta de vida para que nosotros vivamos sin morir en el intento. ¿Qué quiere decir esto? Pues como esas palabras que siempre dicen de lograr las cosas sin morir en el intento. ¿Qué quiere decir? Que lo que hagamos lo hagamos bien y que tenga resultados, y eso es lo importante. Entonces, de alguna manera, mis hermanos, bueno, es importante tomar en cuenta esto, que tenemos que tener ese equilibrio. Ahora sí vamos a leer rápidamente. Tienen ahí en la presentación un texto que es Primera de Timoteo 4 del 1 al 7. ¿Alguien lo quiere leer? Yo. Adelante. Bueno. Bueno, voy. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, o la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participasen de ello los creyentes y los que han conocido la verdad. Porque todo lo que Dios creó es bueno y nada que es de desecharse si se toma con oración de gracias, porque la palabra de Dios y por oración es santificado. Si esto enseñas a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo, nutrido con palabra de la fe y de la buena doctrina que has seguido. Desecha las fábulas profanas y de viejas, ejercítate para la piedad. Eso es, gracias. Bueno, miren, esto es lo que Pablo le dice a Timoteo, al joven Timoteo, que lo estaba entrenando, y vaya que le dio una gran sabiduría que hoy nos lega a través de estas cartas. Y dice, acuérdense que decíamos que las decisiones, hay 3 formas de tomar decisiones en general. A ver, rápidamente, alguien que me las mencione. Por experiencia ajena, por experiencia de otras personas, por la propia. Por la propia. Y no sé si estoy bien o estoy mal, pero las que son guiadas por el Espíritu. Exacto, la más importante es esa, la guía espiritual. Y como Jesucristo nos dijo, nos va a dejar el Espíritu Santo que nos va a guiar. Entonces aquí dice, el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe. Es decir, la van a negar, ¿sí? Y el negarlo puede ser de una manera abierta o encubierta, una manera evidente o tal vez muy así, discreta,
pero a final de cuentas el apostatar de algo es algo que se abandona, se deja, que se tiene el sentimiento contrario. ¿Y esto a causa de qué? Dice, por escuchar espíritus engañadores y doctrinas de demonios. Esto es muy fuerte. Tal vez estaríamos pensando en cuestiones de brujería y de cosas por el estilo, pero no, mis hermanos, a veces es tan sutil cómo llegan los pensamientos que se va a la persona olvidando de su valor como hijo de Dios, como persona, y se va a veces, como muchas veces dicen, endiosando con alguien porque habla bonito, porque tiene palabras de convencimiento, o porque parece que es muy bonito lo que dice. Y entonces dice que esto es por la hipocresía de mentirosos, sobre todo aquellos que ya tienen cauterizada la conciencia, es decir, no tienen conciencia, no van a sentir que nada les redarguye y descaradamente van a mentir, como hoy lo hacen los políticos, que ofrecen de todo, sabiendo que no van a cumplir, y que tratan de engañar a la gente hasta que votan y después la votan, valga la expresión. Pues precisamente eso dice, y pone por ejemplo aquí unas cosas muy evidentes. Dice, prohibirán casarse. Nuestro Dios hizo al hombre y la mujer y les dijo que multiplíquense, cásense, y mandarán a abstenerse de alimentos que Dios creó. Es decir, no comas esto, restríngete de aquello, la moda esta, la moda aquella, no consumas esto. Dice, Dios creó todo, y con acción de gracias participasen de ello los creyentes y los que han conocido la verdad, ¿sí? Porque todo lo que Dios creó es bueno y nada es de desecharse, si se toma con acción de gracias. Al propósito, Pablo mismo dice, todo es lícito. Todo es lícito, dice, pero no todo conviene. Ahí es donde va a entrar precisamente la discriminación personal de cómo vamos a decidir cada una de las cosas que nosotros comemos, hacemos, disfrutamos y todo eso que forma nuestra vida. Porque todo es lícito, ¿sí? Pero ¿qué nos conviene para esta o para la otra vida? Ahí es lo importante. Dice, si esto enseñas a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo. Y eso es importante porque acuérdense que nuestro Señor Jesucristo fue quien nos trajo esa doctrina del reino de Dios. No, quizás sin desvalorizar la ley que ya estaba impuesta desde los antiguos tiempos, pero que tenía sus problemas, y nuestro Señor Jesucristo renueva y dice, vengo a cumplir la ley y vengo a enseñarles cómo cumplirla de a de veras. Y esto es lo que Pablo le dice a Timoteo, si tú les enseñas cómo hacerlo, según la doctrina de Jesucristo, esto es bueno, vas a ser un buen ministro. No tal vez como Jesucristo ciertamente le decía a los fariseos, que ellos ponían cargas pesadas al pueblo, que no querían ni mover un dedo para hacerlas. Es decir, eran buenos para poner restricciones, para poner trabajos, para todo, pero ellos no lo hacían. Jaime, ¿me permites un momento? Sí, adelante. Fíjate que una vez, para el conocimiento así de los hermanos, porque también casi la mayoría no lo sabemos, no conocemos mucho, por ejemplo, de lo que se hacen dentro del judaísmo. Pero una vez escuché un testimonio de un joven que pues de nacimiento estaba dentro del judaísmo, pero ahora es cristiano, y él comentaba que, por ejemplo, cuando va a hacer gracias por su alimento, hay muchas reglas. Ah, sí, que no claro. necesariamente son las que dice Moisés, sino que vinieron después con el Mishnah y los otros libros. Y decía que, por ejemplo, si va a tomar agua y va a comer un pan y una manzana, entonces ¿en qué orden se los va a comer? Porque primero es el pan o la manzana o el agua, tiene que orar de una manera, pero si le cambia el orden a la comida, tiene que orar en otro orden. Y si le va a cambiar el orden, entonces tiene que cambiar las palabras de la oración. Y si va a cambiar las palabras de la oración, también tiene que cambiar el sentido de las palabras. Entonces dice que él a veces podía pasar hasta 1 hora y media, 2,
decidiéndose en qué hora iba a desayunar, porque tenía que planear de qué manera hacer la oración. Y entonces eso me recuerda mucho cuando él decía, bueno, pero entonces ¿qué no se supone que tengo que comer para disfrutar el alimento? Y perdía media mañana en pensar cómo iba a orar. Así es. Sí, bien, gracias. Efectivamente, vemos cómo era de pesado y nuestro Señor Jesucristo lo reduce y dice, bueno, ama a Dios y ama a tu prójimo. Dentro de los postulados que poníamos ahí, muy importante eso. Amar a nuestro prójimo es amar a Dios. Y bueno, cuando uno está en ese sentido, pues es capaz de hacer todas las cosas bien. Entonces, bueno, de aquí, mis hermanos, es importante ver que esto indudablemente que nos deja la responsabilidad de decidir de todo lo que nuestro Dios ha creado, qué es bueno y qué no es bueno, qué nos conviene y qué no nos conviene. Y bueno, muchas cosas las vamos a hacer por nuestro gusto, porque alguien nos auxilie, nos ayude, pero sobre todo también porque mediante la oración, mediante la reflexión, podemos recibir la ayuda del Espíritu Santo, de nuestro Dios, para que nuestras decisiones sean correctas. Y yo precisamente a veces toma uno decisiones que no tienen importancia y luego vienen consecuencias desastrosas, ¿no? Adelante, mi hermana Gloria. Oye, hermano, yo no, pues como dices tú, que todos, sabemos nuestra responsabilidad y lo que sabemos, lo que es lo bueno y lo que es lo malo aquí dentro de la escritura. Hace unos días escuché a varias personas, hablando referente a los alimentos y ellas estaban, hablando de que cómo comían y todo eso, pero una señora le dijo que ella no comía nada lo que era animal porque respetaba a todos los animales y que no iba al mercado a comprar carne, no iba a pescadería a comprar pescado, no iba a nada porque ella no se va a comer las cosas de animales porque eso es un salvajismo. Entonces yo escuché que bueno, esta señora no sabe, y ahí que dice, si nuestro Dios nos dio a comer todo ese tipo de animales, porque ella no lo come. Yo le iba a decir, pero que no le dije, ella, claro. Pero yo callada ya, entonces, y como dices tú, ahí entra esa persona por aprendizaje de su propia experiencia de ella, o sea, su decisión. Sí, ella, claro, es su decisión y es respetable. Pero hermano, pues fue respetable, entonces ya, bueno, yo las escuché a las dos, y la mera verdad yo dije, Señor, si de por sí nos enfermamos, y si no comemos lo que tú nos das, todo lo que tú hiciste por nosotros, porque todo lo que está en la creación es nuestra, ¿por qué la gente se quita esa experiencia o esa, ¿cómo se llama? Experiencia, sí, efectivamente. Pues lo que Dios nos da para que podamos seguir adelante, o sea, se quitan las proteínas, que es lo que necesitamos nosotros. Claro. Y por eso la gente se muere por no comer lo que debemos de comer. Bien, así entonces, es. Pues, la gente que no entiende, vaya, no comprende la situación que nos da la enseñanza de nuestro Señor Jesucristo. Así es, bien, gracias. A ver, adelante, Rocío. Sí, aunado a lo que dice nuestra hermana Yoyi y recordando nuestro, bueno, no sé si sea nuestro, pero mi querido hermano Andrés, no sé si todavía lo recuerdan. Claro que sí. Mi hermano Andrés era fanático número 1 de ese pasaje que leímos el estudio pasado, el de come tu pan, bebe tu vino. Sí. Él era el ferviente admirador de ese texto, ¿no? Y como cuando nos tenemos a leer algo que es a nuestra conveniencia. Una cosa es lo que dice nuestra hermana Yoyi, ¿no? Sí. No entiende. Pero otra es tratar de hacer la letra a tu conveniencia. Así es, efectivamente. De tal modo que dicen, ya dice. Encuentra la justificación para excesos, claro. Exacto. Entonces, es una parte en la que yo, al final del día, siempre digo, bueno, estoy haciendo las cosas bien porque por tratar de analizar
esa parte, ¿no? Entonces a veces digo, pues, Dios mío, ayúdame a no ser como los fariseos, o como la parte de los fariseos donde decía, haz lo que dicen, pero no hagas lo que hacen. A lo mejor yo digo las cosas muy bien, a lo mejor comparto la palabra, pero en mi realidad, ¿cómo la estoy llevando a cabo, no? Sí, claro, claro que Tiene sí. como que esas dos partes que ver, bueno, ese era mi comentario. Así es, bien, gracias. Adelante, Polita. Prendí la cámara y no hace el micrófono. Jehová sea contigo. Dios te bendiga. No, nada más quería recordarle, pero no sé si ya Rocío, porque en esto llegó mi hijo y me quedé platicando con él tantito, que viene de Jalapa. Entonces, estaba yo yendo a Gloria, pero que recordemos nada más que nuestro Dios después del diluvio ya permite comer carne y todo, porque como decía, desde que estaba en el desierto, cuando van caminando que le piden carne, les manda a codorniz, eso es carne. Sí. Nada más que para beneficio nuestro no nos dejaba comer carne, porque de hecho la carne hace daño, pero también nos hace falta. Y la carne de ahora está muy mal, el pollo Pues está sí. muy mal. ¿Y qué le vamos a hacer? Entonces, ¿qué comemos? Y las verduras también están mal. Sí. Pero me decía mi oncólogo, usted tiene que comer por lo menos pollo, pero no coma de granja, Sí. cómase de rancho. Y la carne magra, pero en este caso, no coma carnes rojas. Bueno, no las como, yo no las comía después, pero sí tienen la proteína suficiente, porque Él lo bendijo. También le dijo a Pedro, mata y come. Y muchos lo entienden de otra manera, pero realmente, pues no estamos pecando, comiendo mal, simplemente nos vamos a tener nuestras consecuencias. ¿No? Claro, así como es. que comí muchos carbohidratos, aunque no eran carnes, pues me dio azúcar. Y el cáncer, pues viene de herencia también, no necesariamente, sea de algo o de algún, hay muchos factores para el cáncer. Así es. No solamente el. Así es. Bueno, eso era lo que. Bien, gracias, mi hermana. Sí, efectivamente. Bueno, precisamente esa es la labor nuestra. ¿Qué voy a decidir hacer yo? ¿Qué como, qué no como, etcétera? Todo esto, mis hermanos, bueno, decía, las consecuencias de malas decisiones llevan a cierta frustración dentro de las personas y esta frustración invariablemente nos lleva a ser más indolentes y cuando esa indolencia se empieza a ser habitual, entonces se hace una costumbre o se cae en la pereza. Y la pereza, vamos a ver pues la pereza tanto física, mental como espiritual. Yo quiero terminar con esto, y después seguiremos abundando con estos 7 puntos que por ahí saqué relacionados con los proverbios, de acuerdo a cuando no se tiene esa entereza de vivir, de hacer las cosas, y se cae en esa pereza, que la clasifico dentro de estos 3 rubros, físico, mental y espiritual. Y dice el primer punto, ¿cómo nos damos cuenta que estamos cayendo en ese círculo vicioso de la pereza y de la indolencia? Pues cuando se siente placentero dormir y cuesta trabajo levantarse. Al propósito, por aquí cito Proverbios 19:15 y rápidamente alguien que tenga Biblia, mis hermanos, para leerlo. Proverbios 15. 19:15. La pereza hace caer en profundo sueño, y el alma negligente padecerá hambre. Así es. Dice en otra versión que tengo, tanto duerme el perezoso que acaba pasando hambre. Y esto, esto aquí, mis hermanos, precisamente cuando
pues la persona, le gusta mucho dormir, le cuesta trabajo levantarse, hacer sus proyectos, pues es uno de los signos más evidentes de la pereza. Y nos aconseja ciertamente aquí que tengamos mucho cuidado, porque la pereza, como dice el texto, hace caer en profundo sueño y el alma negligente padecerá hambre. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando no nos esforzamos, pues podemos caer precisamente en esa pobreza, y pobreza material, que de alguna manera perjudica también en todas nuestras acciones. Dice el segundo, que está muy relacionado con esto: cuando se tienen buenas ideas y proyectos, pero no se inician. Es decir, tenemos muchos proyectos, muchas ideas, pero al final de cuentas, no pasan de ahí, de buenos deseos. Vamos a leer Proverbios 12:27. Yo te lo leo. Adelante. El indolente ni aún hará lo que ha casado, pero a ver, precioso del hombre es la diligencia. Ajá, sí, fíjense cómo dice: el indolente ni aún hará lo que ha casado, es decir, ni siquiera lo que le ha costado trabajo o lo que ha obtenido, ni siquiera lo aprovecha. ¿Sí? Sin embargo, el diligente, bueno, el diligente tiene abundancia. Sí, y tiene esa abundancia precisamente porque esas ideas, esos proyectos se llegan a conseguir. El primer paso es importante, iniciarlos. El tercer punto dice: pretendes gastar lo que no has trabajado. Esto es muy interesante. Para muchas personas, bueno, pues les gusta tener cosas, pero pues a veces su economía no es muy buena, su administración tampoco es buena, y se quejan de los demás, critican precisamente. Muchos criticaban al Canelo y decían, bueno, él tiene de mucho, y por qué esto, por qué lo otro, ¿no? Y bueno, pues su trabajo le ha costado, como les comentaba. Él perfecciona su talento al máximo, y sin embargo, pues para muchas personas no explotan el propio. Me llevaría al pasaje de los talentos, pero mejor vamos a leer Proverbios 6 del 10 al 14. Leo. Sí, adelante. Un poco de sueño, un poco de dormitar, y cruzar por un poco las manos para reposar. Ajá. La reposo. Sí, o sea, relacionado con lo primero, lo dejamos para después, para el rato. Ahorita estoy cansado, vamos a reposar. Ya trabajé mucho, ya no puedo, es decir, ya creo que es suficiente lo que he trabajado. Y pues yo escuchaba también a algunos de nuestros hermanos que nos precedieron, que decían, bueno, pues se va a dejar de trabajar hasta que esté en la tumba. La vida todos los días es trabajo, trabajo productivo y trabajo que da satisfacción. Entonces, cuando uno se entrena a tener esa satisfacción de su obra, de su trabajo, entonces, créanlo, mis hermanos, que nos va bien. Ahora, ¿El que sigue? A ver, el que sigue, bueno, poner excusas para todo trabajo, para que este es muy interesante. Proverbios 6:6, adelante. Leo. Sí, adelante. Lee, Ruth, lee. Ve a la hormiga, oh perezosa, mira sus caminos y sé sabio. Ah, a cómo le gustaba a mi hermano David. Muchísimo, ¿sí? Y bueno, dice, lo completaba cuando decía que ni teniendo ni capitán, ni quien los dirija, ni nada, hacía su comida, hacía su rutina, hacía todo.
preveía para el invierno durante el verano. Entonces, bueno, cuando se ponen excusas para las labores, para nuestra propia vida, para cada tarea, precisamente esas de decir que está fuera de nuestras fuerzas, que no vamos a poder, etcétera, todo eso, mis hermanos, es símbolo no solamente de pereza y de indolencia, sino de derrota. Y esto es muy importante que cada vez que nosotros emprendamos algo, tenemos que poner todo nuestro esfuerzo por concluirlo, por pequeño que sea. Porque aquí lo más importante es que cuando nosotros nos acostumbramos a concluir nuestras ideas y proyectos, se hace también un hábito, una costumbre. Porque así como se hace el hábito de buenos propósitos y nunca cumplir nada, también el de hacerlos se empieza a hacer y siempre quiere uno ganar y ganar. Y esto es muy importante porque anima el corazón, anima el esfuerzo. Y precisamente otro de los símbolos de la pereza es el número 5, no te esfuerzas y te desanimas con facilidad. Vamos a ver el Proverbio 26:14. Yo lo tengo. A ver. Dice, como la puerta gira sobre sus quicios, así el perezoso se vuelve a su calma. Este me pareció muy interesante. ¿Sí? La puerta siempre está fija y se mueve de un lado para otro, pero ahí se queda. Dice una versión que tengo aquí, ¿en qué se parece el perezoso a la puerta? En que los dos se mueven, pero ninguno avanza. ¿Y qué caso tiene todos los días levantarse para terminar exactamente igual? No hay proyectos de vida, no hay estímulo. Ahí la vida nos dicta cómo la vamos a vivir, qué bueno que comemos o no comemos. Todo es gris, todo es la misma rutina, el mismo... y bueno, eso está relacionado con el punto que sigue y que llega a hacerse tan cómodo esa rutina que no se quiere salir de ahí. Estoy cómodo así, me levanto, deambulo el día para que se termine y otro día volvemos a comenzar lo mismo y la misma canción, la misma rutina. Vamos a ver el 26, Proverbio 26:15. Leo, hermano. Sí, adelante. El perezoso ha escondido la mano en el tazón del banquete. Se ha fatigado demasiado para volver a llevarle a la boca. ¿Ya ven, mis hermanos? ¿Hasta dónde llega muchas veces la condición de pereza del indolente, que hasta comer le cuesta trabajo? Y en esa rutina, pues se siente cómodo. Salir de ella es un gran problema. Cambiar su rutina diaria es un gran problema. No se anima a hacer proyectos nuevos, a hacer algo nuevo. Entonces, eso también tiene consecuencias con las relaciones que tenemos con los demás. Cuando se llega a esa condición, pues todo mundo, pues nadie quiere a estas personas. Hay que alejarse, son personas tóxicas, como luego se dice actualmente. Cuidado con esas actitudes porque vamos a tener malas relaciones con los demás. Vamos a ver el Proverbios 10:26. Leo, hermano. Sí, adelante. Como vinagre a los dientes y como humo a los ojos, así es el perezoso a los que lo envían. ¿Ya ven qué interesante es? Y cómo son tan certeros los dichos de Salomón al respecto. Dice, como el vinagre a los dientes, o como el limón, como el ácido a los dientes, o como el humo a los ojos. ¿Qué quiere decir? Que nadie soporta estas condiciones. Así es el perezoso a los que lo envían. Es decir, que nadie puede confiar en un perezoso, en alguien que sabemos que no va a rendir. Y créanlo que
tal vez no podamos hablar exactamente quizás de condiciones extremas, pero sí de actitudes que tienen mucho que ver con esto. Y quizás esto fue un tanto atropellado, muy rápido, pero lo quiero exponer sobre todo, mis hermanos, para que con calma analicen los proverbios, analicen y vean cada uno cómo a ver, permítanme dejar de presentar ya para que no estorbe. Que a final de cuentas cada uno de nosotros debe analizar su propia vida. Esto es a la luz del Evangelio de Jesucristo. Y claramente nos dice que escudriñemos las Escrituras porque en ella parece que tenemos la vida. Oye, hermano. Sí, adelante. Esa persona que dice a veces, ay, yo no pedí venir al mundo para no hacer las cosas y todo eso, pues ese se le puede llamar que tiene las tres cosas presosas, la física, mental y la espiritual, ¿no? Pues claro, y creo que tiene otra más, puede acumular más. La verdad es que es incomprensible cuando se tiene ese tipo de pensamientos porque ni siquiera se tiene idea de lo que es la vida. Así es, sí, realmente sí se llega a esos extremos. Y créanlo, tal vez en momentos determinados nosotros mismos podamos encontrarnos en una circunstancia que nos va a agobiar, que nos va a hacer pues ahora sí pensar que nuestra vida no es lo que esperábamos, que nos va a poner en una dura prueba de vida, ¿sí? Que pensamos que no podemos salir, pero acuérdense que así se adquiere experiencia y que cada una de las cosas que nosotros vencemos nos hace más fuertes cada vez. Y de eso se trata, de llegar a ser verdaderamente fuertes. Un talento de vida que Dios nos dio es su bendición. Y así como el Canelo le dio el talento de repartir golpes y él lo perfeccionó para que hasta ahorita nadie lo venza y se ha hecho multimillonario, nuestro Dios nos dio el talento de su bendición para que podamos vencer en todas las circunstancias. ¿Ustedes no creen que a Canelo también le surten golpes? Claro que sí, claro que también le dan y le duelen, pero lo soporta porque tiene un objetivo, lo soporta porque tiene un proyecto, lo soporta porque le gusta ganar, lo soporta porque él piensa que así debe de ser, siempre ganar. Y eso es la actitud que nuestro Dios quiere de los hombres. ¿Qué es lo que quiere Dios de mí? Que sea pleno, que viva bien, que goce de la vida que me dio y que mis obras tengan ese alto contenido de responsabilidad social, porque de gracia dio y de gracia hemos de dar, no pensando precisamente en cuánto beneficio tenemos, sino en cuánto bien podemos hacer. Tal vez de una manera soslayada y no directa, porque fíjense, mis hermanos, tal vez alguien piense que ha llegado al máximo del altruismo el que es capaz de dar todo hasta su vida. Y si da la vida, ¿para qué sirve? Decía Pablo, ya en sus últimos días, que había luchado, había vencido, y que él consideraba que solo le restaba esperar la corona de la vida. Pero él recuerda y dice, pero yo tengo todavía una gran labor que hacer, hasta el último momento, hasta que mi vida ya no esté y mis fuerzas ya no me den, hasta entonces se acaba mi tarea. Y ese es el día con día que hemos de vivir, y para eso tenemos que tener fuerzas. Tenemos que tener nosotros los recursos suficientes y los medios para vivir esa vida que nos va a dar el impulso. Pero también nosotros, claro que podemos decidir quedarnos egoístamente con ello, así como muchos llegan a tener el Evangelio en sus manos y no lo quieren soltar, no quieren compartir esa palabra del Evangelio, y como les decía, en la propia experiencia, porque las bendiciones de Dios en la vida de todos son grandes, y yo puedo dar testimonio
que sus bendiciones se han multiplicado en mi persona. No creo haberlas merecido. Yo me juzgo así. Yo no sé cómo me juzgará Dios, pero sus bendiciones se han multiplicado y me ha llenado de grandes bendiciones. Yo no sé si he sido justo para compartirlas o no. Mis fuerzas así lo han dictado y lo que tengo he dado de corazón. Tal vez no he dado más porque no lo he sentido, pero eso es una decisión personal de cada uno y la medida que va a determinar uno cómo convivir y cómo honrar la bendición de nuestro Dios es muy personal. Entonces, queda solamente de esto decir abandonarse a la guía espiritual, y eso es mediante la reflexión que nuestro Señor Jesucristo da la fórmula, ese trienio famoso que es orar, ayunar y velar. Resultado, vida perfecta. Ahí está la fórmula, mis hermanos. Bien, mis hermanos, con esto yo concluyo, esta es mi intervención. Hoy es día de entregar la guardia. Se la voy a entregar a mi hermano Pablo, si está por ahí. Y pues con esto doy por concluido el tema y quizás después pueda retomar esto que me parece muy interesante. Que Jehová, Jesús y el Espíritu Santo les bendiga.